Superar los 75 años de vida es un logro que, en generaciones anteriores, era casi un milagro. Hoy, gracias a los avances en la medicina, la nutrición y la prevención, cada vez más personas alcanzan esa edad. Sin embargo, hay una pregunta inquietante que muchos prefieren no plantearse. ¿Por qué tantas personas, al llegar a los 75, ven reducido drásticamente su tiempo de vida y ya no superan con facilidad esa barrera? Este fenómeno no es casualidad, ni obedece únicamente al llamado destino biológico. Existen causas muy concretas que hacen que después de esa edad se incremente la fragilidad, aparezcan con más fuerza las enfermedades y disminuya la capacidad del cuerpo para resistir. Como uróloga, pero también como médica que ha acompañado durante años a pacientes en edades avanzadas, puedo afirmar que detrás de la mayoría de muertes después de los 75 existen patrones repetidos que merecen ser conocidos, entendidos y, sobre todo, prevenidos. En este primer apartado me centraré en abrir el panorama. ¿Por qué esa edad se convierte en un límite para muchos? ¿Cómo influyen factores acumulativos del estilo de vida y de la salud? ¿Y de qué manera pequeñas decisiones cotidianas marcan la diferencia entre llegar a la vejez con energía o depender del azar biológico? El peso de los años acumulados. El organismo humano no funciona como una máquina con piezas que simplemente se cambian y se reparan. Aunque la ciencia ha logrado prolongar la esperanza de vida, no siempre ha conseguido aumentar con la misma eficacia la calidad de esos años ganados. La mayoría de los órganos están diseñados para funcionar en equilibrio durante décadas, pero con el tiempo las reservas van disminuyendo. El corazón, por ejemplo, late millones de veces en el transcurso de una vida. Después de los 75, cada latido requiere más esfuerzo, porque las arterias han perdido elasticidad y la sangre circula con mayor resistencia. Los pulmones también sufren. La capacidad respiratoria, que en la juventud permite correr y escalar sin dificultad, se reduce a casi la mitad en la vejez. El riñón pierde filtrado, el hígado metaboliza más lento y el sistema inmunológico se debilita, dejando el cuerpo más vulnerable a infecciones y tumores. No se trata de un proceso súbito. Lo que ocurre al llegar a los 75 es la suma de décadas de desgaste. Es como una cuerda que se tensa cada año un poco más, hasta que finalmente se rompe. La acumulación de microdaños vasculares, la inflamación crónica silenciosa y los hábitos mantenidos durante toda la vida hacen que ese punto se convierta en un umbral peligroso. La visión equivocada de la edad. Muchas personas piensan que llegar a viejo significa simplemente acumular años, pero no comprenden que la vejez es un estado biológico marcado por la reserva funcional. Mientras más reserva tiene el organismo, más capaz es de enfrentar crisis. Un adulto de 75 con músculos fuertes, buena nutrición y actividad mental activa puede vivir más que otro de la misma edad con debilidad muscular, obesidad y deterioro cognitivo. La diferencia radica en lo que se ha sembrado durante las décadas previas. Sin embargo, gran parte de la población no recibe esta información a tiempo. Durante los años jóvenes y productivos, la prioridad suele ser el trabajo, las responsabilidades familiares y los logros externos, mientras la salud queda relegada. Cuando llegan los 75, es como si se abriera una puerta invisible. La factura de todo lo que no se hizo comienza a cobrarse y el organismo no da tregua. Las 5 grandes razones detrás de la mortalidad. A lo largo de mi práctica, he identificado 5 grandes motivos que explican por qué la mayoría de las personas no logran prolongar mucho su vida después de los 75. No son motivos abstractos ni misteriosos, sino factores concretos y perfectamente comprobables. Enfermedades cardiovasculares, fragilidad muscular, deterioro cognitivo, problemas renales y falta de cuidado preventivo. Cada uno de estos puntos tiene un trasfondo profundo y se relaciona con decisiones de estilo de vida. No aparecen de la nada a los 75, sino que se construyen silenciosamente durante décadas. Lo que vemos en la vejez es la expresión final de todo lo que ocurrió antes.
En esta primera parte no entraré todavía en el análisis detallado de cada causa, sino en el trasfondo que explica por qué todas ellas se concentran en esa edad crítica. La inflamación crónica como enemigo oculto, uno de los fenómenos más importantes que explican la alta mortalidad después de los 75, es lo que llamamos inflamación crónica de bajo grado. Este proceso ocurre cuando el sistema inmunológico permanece encendido permanentemente, produciendo sustancias que dañan poco a poco las células. No produce síntomas claros en la juventud, pero con el paso de los años va debilitando las arterias, el cerebro, los riñones y los músculos. Este tipo de inflamación es el resultado de una combinación de factores: dieta rica en ultraprocesados, falta de ejercicio, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, estrés crónico y falta de sueño reparador. Durante las primeras décadas, el organismo es capaz de compensar, pero después de los 75, la capacidad de regeneración celular es mucho menor y los daños acumulados explotan con consecuencias graves. La fragilidad como síndrome silencioso, otra explicación clave, es lo que llamamos fragilidad, un estado en el que el cuerpo pierde fuerza, masa muscular y capacidad de respuesta ante agresiones. Un paciente frágil no puede recuperarse igual de una infección, una caída o una cirugía que alguien con reservas. Por eso, una neumonía o una fractura de cadera, que en una persona joven se resuelve con hospitalización, en un adulto de 75 puede significar el inicio de un deterioro irreversible. La fragilidad no aparece de repente. Es la consecuencia de décadas sin ejercicio, de dietas insuficientes en proteínas, de falta de exposición solar y de un estilo de vida cada vez más sedentario. Lo grave es que muchos llegan a esa edad sin haber hecho nada para evitarla, y entonces ya es tarde para revertirla completamente. El impacto de la soledad y el aislamiento, además de los factores médicos, existe un componente social y emocional que no debe pasarse por alto. La soledad y el aislamiento en la vejez aumentan el riesgo de muerte prematura tanto como fumar o padecer obesidad. Después de los 75, muchas personas pierden a sus amigos, a su pareja o a su círculo social. Y esto genera una falta de estímulo que afecta directamente al cerebro y al sistema inmunológico. El aislamiento provoca depresión, pérdida de motivación y abandono del autocuidado. Una persona que ya no encuentra sentido en levantarse, que no tiene con quién compartir una comida o que pasa días enteros en silencio, inevitablemente acelera su deterioro físico. El cuerpo no puede mantenerse fuerte si la mente se apaga. El tiempo como factor determinante, finalmente, no podemos ignorar que el paso del tiempo por sí mismo tiene un peso inevitable. Aunque una persona se cuide, el envejecimiento biológico conlleva límites naturales. No se trata de resignarse, sino de comprender que la meta no es vivir eternamente, sino hacerlo con la mayor calidad posible hasta el final. Alcanzar los 75 con buena salud no es un premio del azar, sino el resultado de decisiones conscientes. Cuando hablamos de la vida después de los 75, hay un factor que aparece con más fuerza que todos los demás: la salud del corazón y del sistema circulatorio. El aparato cardiovascular es como el motor central del cuerpo humano. Mientras funciona con eficiencia, todo lo demás puede sostenerse. Pero cuando empieza a fallar, las consecuencias se reflejan de inmediato en el cerebro, los riñones, los músculos y en la vitalidad general. La mayoría de las muertes en personas mayores de 75 años tienen relación directa o indirecta con fallos cardiovasculares. No hablamos únicamente de infartos, que son los episodios más visibles, sino también de accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, arritmias y complicaciones derivadas de la hipertensión. Son problemas que en su mayoría se desarrollan lentamente a lo largo de décadas y que en la vejez se vuelven imposibles de ocultar. El corazón que envejece, el corazón de un adulto joven, es un músculo flexible y potente,
capaz de bombear litros de sangre con facilidad, incluso durante un esfuerzo físico intenso. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese músculo va perdiendo elasticidad y fuerza. Las fibras cardíacas se vuelven más rígidas, el tejido conectivo aumenta y las válvulas que regulan el flujo sanguíneo comienzan a calcificarse. A partir de los 75, estos cambios son tan evidentes que el corazón ya no responde igual ante una exigencia. Un simple resfriado, una fiebre o una subida de presión arterial pueden desencadenar una descompensación grave. No es casualidad que muchos adultos mayores mueran después de una infección aparentemente banal. No es la infección en sí la que los mata, sino la incapacidad de un corazón envejecido para soportar el estrés adicional. Las arterias y su desgaste silencioso. Si el corazón es el motor, las arterias son las autopistas que llevan oxígeno y nutrientes a todo el organismo. Durante la juventud, estas arterias son flexibles y limpias, lo que permite que la sangre fluya sin dificultad. Pero a lo largo de la vida, las arterias se exponen a múltiples agresiones: colesterol elevado, hipertensión, tabaco, exceso de azúcar en sangre, inflamación crónica. Con el tiempo, estas agresiones producen aterosclerosis, es decir, la formación de placas de grasa y calcio que endurecen y estrechan las arterias. En la mayoría de las personas mayores de 75, estas placas están presentes en distintos grados. Aunque no siempre se detecten en exámenes rutinarios, su impacto es evidente: menos flujo de sangre hacia el corazón, el cerebro y otros órganos vitales. Cuando una de estas placas se rompe, se forma un coágulo que puede bloquear totalmente el paso de la sangre. Si ocurre en una arteria coronaria, se produce un infarto. Si ocurre en una arteria cerebral, se desencadena un accidente cerebrovascular. Estos eventos explican por qué tantas vidas se apagan bruscamente después de los 75. La hipertensión como enemigo persistente. La hipertensión arterial es uno de los problemas más subestimados en la medicina preventiva. Durante años, muchas personas viven con cifras elevadas de presión sin presentar síntomas. No sienten dolor, no tienen mareos constantes, no notan cambios importantes y por eso creen que no es un problema real. Sin embargo, la hipertensión es un enemigo silencioso que poco a poco va dañando las paredes de las arterias y forzando al corazón a trabajar más de lo debido. Cada latido contra una presión elevada es un esfuerzo adicional. Décadas de hipertensión no controlada dejan como resultado un corazón agrandado, arterias endurecidas y órganos con circulación deficiente. En personas mayores de 75, la hipertensión es casi universal. Incluso quienes nunca tuvieron cifras altas en la juventud pueden desarrollarla, porque con la edad las arterias pierden elasticidad. Por eso, controlar la presión arterial es una de las estrategias más importantes para prolongar la vida. El infarto como final abrupto. El infarto agudo de miocardio es uno de los eventos más comunes después de los 75. Ocurre cuando el flujo de sangre hacia el corazón se interrumpe de forma súbita, generalmente por la ruptura de una placa aterosclerótica. En ese momento, el músculo cardíaco comienza a morir, y si no se actúa con rapidez, el desenlace es fatal. Lo que pocas personas saben es que muchos adultos mayores presentan síntomas atípicos de infarto. Mientras en los jóvenes suele aparecer un dolor intenso en el pecho, en los mayores el cuadro puede manifestarse con debilidad, falta de aire, sudoración fría o incluso confusión mental. Esto retrasa el diagnóstico y empeora el pronóstico. Incluso cuando sobreviven a un infarto, las secuelas suelen ser graves. El corazón queda debilitado, lo que aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca en los meses siguientes. Este es otro motivo por el que tantos pacientes no logran vivir mucho más allá de los 75. El corazón simplemente no se recupera. El accidente cerebrovascular. El cerebro es uno de los órganos más sensibles a la falta de oxígeno. Basta con unos pocos minutos sin irrigación adecuada
para que las neuronas comiencen a morir. En las personas mayores, las arterias cerebrales también sufren el impacto de la aterosclerosis y la hipertensión, lo que aumenta de forma significativa el riesgo de accidente cerebrovascular. Existen dos tipos principales: el isquémico, causado por un coágulo que bloquea el flujo sanguíneo, y el hemorrágico, causado por la ruptura de un vaso debilitado. Ambos son frecuentes después de los 75 y ambos pueden dejar secuelas devastadoras. Incluso si el paciente sobrevive, puede quedar con parálisis, dificultad para hablar, problemas de memoria o dependencia total de otras personas. El accidente cerebrovascular no solo acorta la vida, sino que también deteriora la calidad de los años restantes. Muchas familias se ven enfrentadas a la carga emocional y económica de cuidar a un ser querido que ya no puede valerse por sí mismo. Insuficiencia cardíaca, el desgaste final. A diferencia del infarto o el accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca no siempre ocurre de manera repentina. Es un proceso progresivo en el que el corazón pierde poco a poco su capacidad de bombear sangre suficiente para el organismo. Los pacientes con insuficiencia cardíaca suelen presentar cansancio extremo, hinchazón en las piernas, dificultad para respirar y necesidad de dormir semisentados. En personas mayores de 75, esta condición se convierte en un círculo vicioso. El corazón bombea mal, los riñones reciben menos sangre, se acumulan líquidos en el cuerpo y la debilidad general empeora cada día. En esta etapa, cualquier infección, caída o descompensación puede ser el punto final. Factores de riesgo acumulados. Todo lo anterior no ocurre de la nada. Los problemas cardiovasculares son el resultado de factores de riesgo acumulados durante décadas. Alimentación rica en grasas saturadas y azúcares refinados. Falta de ejercicio físico regular. Consumo de tabaco en cualquier cantidad. Estrés mantenido en el tiempo. Diabetes no controlada. Colesterol elevado ignorado o maltratado. Cada uno de estos factores parece inofensivo en los primeros años de vida, pero con el paso de los años se convierten en una carga imposible de revertir por completo. A los 75, lo que se ve es el reflejo de todo lo que se sembró en la juventud y en la adultez. Estrategias de prevención. Aunque el panorama pueda parecer desalentador, la buena noticia es que nunca es demasiado tarde para mejorar la salud cardiovascular. Incluso a edades avanzadas, cambios en el estilo de vida y un seguimiento médico adecuado pueden marcar la diferencia entre una vida corta y una prolongada con buena calidad. La dieta basada en alimentos frescos, la práctica de caminatas diarias, el control de la presión arterial y el colesterol, así como el abandono del tabaco, son medidas que reducen significativamente el riesgo de muerte súbita por causas cardiovasculares. Además, la adherencia a los tratamientos médicos es crucial. Muchos adultos mayores interrumpen sus medicamentos por descuido o por miedo a los efectos secundarios, y esto precipita complicaciones graves. Cuando se habla de salud en la vejez, la mayoría piensa en el corazón, el cerebro o la presión arterial. Sin embargo, hay un órgano silencioso que suele pasar desapercibido y que resulta determinante para la supervivencia después de los 75, los músculos. Sí, los músculos son un órgano. No se trata solo de fibras que nos permiten movernos. Son un tejido metabólicamente activo que regula la glucosa, protege los huesos, sostiene la postura, ayuda a mantener la temperatura corporal y juega un papel crucial en el sistema inmunológico. Por eso, la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular, un proceso conocido como sarcopenia, es una de las principales razones por las que tantas personas mayores no logran vivir mucho más allá de los 75. El inicio silencioso de la sarcopenia no comienza en la vejez. De hecho, la pérdida de masa muscular empieza alrededor de los 30 años y avanza lentamente, a menudo sin que la persona lo note. Cada década posterior, si no hay ejercicio ni una dieta adecuada,
se pierde entre un 5 y un 10% de músculo. Cuando se llega a los 75, muchas personas han perdido hasta la mitad de su masa muscular inicial. Lo más preocupante es que este proceso ocurre de manera silenciosa. Nadie se da cuenta de que cada año sus músculos son menos capaces de sostener el cuerpo, responder a un esfuerzo o recuperarse de una enfermedad. La primera señal suele ser una caída, un cansancio excesivo al caminar o la imposibilidad de subir escaleras sin detenerse. La fragilidad como consecuencia. La fragilidad es un síndrome geriátrico que se caracteriza por debilidad, pérdida de peso no intencionada, lentitud al caminar y agotamiento. Es en esencia la manifestación clínica de la sarcopenia avanzada. Un adulto mayor frágil tiene menos capacidad de recuperarse de cualquier agresión. Si se enferma de neumonía, su cuerpo no tiene fuerza suficiente para sostener la respiración. Si sufre una fractura, su movilidad se pierde de manera definitiva. Si enfrenta una cirugía, el posoperatorio se convierte en un desafío casi imposible. En términos simples, la fragilidad convierte a la vejez en una etapa de alto riesgo, en la que cualquier evento, por mínimo que parezca, puede ser el inicio del fin. Caídas. La amenaza silenciosa. Una de las consecuencias más graves de la fragilidad es el riesgo de caídas. Después de los 75, la caída no es un simple tropiezo, es un evento potencialmente mortal. Los músculos débiles no sostienen adecuadamente las articulaciones, la coordinación se pierde y el equilibrio se deteriora. Todo esto aumenta la probabilidad de fracturas, en especial la fractura de cadera. Este tipo de lesión es uno de los principales motivos por los que las personas mayores no logran prolongar su vida. Las estadísticas son claras. Una gran proporción de adultos que sufren una fractura de cadera después de los 75 no recuperan jamás la movilidad completa. Y un número significativo fallece en el primer año posterior. Esto ocurre porque la fractura desencadena complicaciones como infecciones, trombosis, úlceras por presión y pérdida total de independencia. El músculo como protector metabólico, más allá de la movilidad, los músculos cumplen un papel esencial en el metabolismo. Son el principal depósito de glucosa en el organismo. Cuando los músculos son abundantes y activos, ayudan a mantener los niveles de azúcar en sangre estables. Pero cuando la masa muscular se reduce, la glucosa circula más tiempo en la sangre, favoreciendo la diabetes tipo 2 y sus complicaciones. Además, el músculo es un órgano endocrino. Libera sustancias llamadas mioquinas que regulan la inflamación, fortalecen el sistema inmunológico y mejoran la función cerebral. Al perder músculo, también se pierde esta protección. Esto explica por qué la sarcopenia está asociada a mayor riesgo de infecciones, deterioro cognitivo y depresión. El círculo vicioso de la inactividad. En la vejez, la inactividad física se convierte en un círculo vicioso. Cuanto menos se mueven los adultos mayores, más músculo pierden. Y cuanto más músculo pierden, menos capacidad tienen de moverse. Este ciclo acelera el deterioro y convierte a la persona en dependiente. Es común que después de una hospitalización o de un reposo prolongado, un adulto mayor no vuelva jamás a caminar igual que antes. Basta con 2 semanas de cama para que la pérdida muscular sea tan significativa que ya no pueda recuperarse por completo. La importancia de la proteína en la dieta. Otro factor clave en la sarcopenia es la falta de proteínas en la alimentación. Muchas personas mayores reducen su consumo de carne, pescado, huevos o legumbres por problemas dentales, por falta de apetito o por creencias erróneas de que ya no necesitan tanta proteína. Lo cierto es que después de los 75, las necesidades de proteína son incluso mayores que en la juventud. Esto se debe a que el organismo procesa con más dificultad los aminoácidos, por lo que se requiere más cantidad para mantener el músculo. Una dieta deficiente acelera la pérdida muscular y con ella la fragilidad. La vitamina D y el sol
no se puede hablar de músculos sin mencionar la vitamina D. Este nutriente, que se obtiene principalmente de la exposición solar, es fundamental para la contracción muscular y la salud ósea. Sin embargo, muchas personas mayores pasan la mayor parte del tiempo en interiores, reciben poca luz solar y no tienen suficiente vitamina D en su organismo. La deficiencia de vitamina D se asocia a debilidad muscular, caídas frecuentes y fracturas. Por eso, tanto la nutrición como la exposición moderada al sol son factores decisivos para prolongar la vida después de los 75. Estrategias para conservar los músculos. Afortunadamente, la sarcopenia no es un destino inevitable. Existen medidas que pueden retrasarla o incluso revertirla en cierta medida. El ejercicio de fuerza, adaptado a cada edad, es la estrategia más efectiva para conservar músculo. No se trata de levantar grandes pesos, sino de trabajar con resistencia progresiva, ya sea con bandas elásticas, mancuernas ligeras o incluso con el propio peso corporal. Una dieta rica en proteínas de alta calidad, acompañada de frutas, verduras y grasas saludables, asegura los nutrientes necesarios para mantener la masa muscular. El consumo adecuado de vitamina D y calcio protege tanto a los músculos como a los huesos. La actividad cotidiana, como caminar, subir escaleras y mantenerse activo en casa, contribuye a mantener la funcionalidad. El músculo como predictor de longevidad. Hoy sabemos que la cantidad de músculo en el cuerpo es uno de los mejores predictores de longevidad. Más allá del peso corporal, lo que importa es la proporción de músculo frente a grasa. Los adultos mayores con mayor masa muscular viven más, se enferman menos y se recuperan mejor de cualquier evento agudo. Esto significa que invertir en el cuidado de los músculos no es solo una cuestión estética o de movilidad, sino un factor de supervivencia. Cada kilo de músculo ganado en la juventud o mantenido en la adultez puede significar años adicionales de vida independiente. En las partes anteriores hablamos del corazón, las arterias, los músculos y la fragilidad. Ahora debemos abordar 3 elementos que muchas veces se subestiman, pero que tienen un peso enorme en la vejez: la mente, los riñones y la capacidad de prevenir y tratar a tiempo. Estos 3 factores, al igual que los anteriores, no aparecen de repente a los 75. Son el resultado de procesos acumulativos que, una vez que cruzan cierto umbral, hacen muy difícil que la persona continúe con buena calidad de vida. El deterioro cognitivo, la memoria, la atención y la capacidad de razonar son pilares que sostienen la vida diaria. Cuando estas funciones se deterioran, todo lo demás comienza a tambalearse. El deterioro cognitivo no significa solo olvidar dónde se dejaron las llaves. Es un proceso progresivo en el que el cerebro pierde conexiones neuronales, lo que repercute en la autonomía, en la motivación y en la capacidad de tomar decisiones. Después de los 75, el riesgo de demencia aumenta de manera significativa. Enfermedades como el Alzheimer o la demencia vascular son frecuentes y no solo reducen la expectativa de vida, sino que deterioran profundamente la calidad de los años restantes. Una persona con demencia puede dejar de reconocer a su familia, perder la capacidad de hablar, de comer por sí misma y de moverse con independencia. El cerebro envejece igual que los demás órganos. La disminución de flujo sanguíneo, la acumulación de proteínas anómalas y la inflamación crónica son factores que lo desgastan. Lo más impactante es que muchas veces el deterioro cognitivo no se reconoce a tiempo. Se confunde con los llamados olvidos de la edad, y cuando se diagnostica ya está avanzado. El problema no es solo médico, sino social. Un adulto mayor con demencia depende completamente de otros, lo que genera una carga emocional y económica enorme para la familia. Además, el aislamiento y la pérdida de estimulación aceleran aún más el deterioro. Mantener la mente activa, socializar, aprender cosas nuevas y cuidar la salud cardiovascular son medidas que ayudan a retrasar este proceso.
El cerebro y el corazón están íntimamente relacionados. Un corazón que bombea bien y unas arterias limpias permiten que el cerebro reciba oxígeno y nutrientes de manera adecuada. Los problemas renales, los riñones son filtros naturales que depuran toxinas, regulan líquidos, equilibran electrolitos y producen hormonas esenciales. Durante décadas trabajan sin descanso, pero a medida que pasa el tiempo van perdiendo su capacidad de filtrado. Después de los 75, una proporción significativa de la población presenta algún grado de enfermedad renal crónica. Lo preocupante es que esta enfermedad avanza de manera silenciosa. No suele dar síntomas claros hasta que está en fases avanzadas, cuando ya es demasiado tarde para revertirla. El daño renal se relaciona con hipertensión, diabetes, obesidad, consumo excesivo de analgésicos y problemas cardiovasculares. Un riñón que filtra mal aumenta la acumulación de toxinas en el cuerpo, lo que genera cansancio, falta de apetito, debilidad y alteraciones en la sangre. Cuando la función renal disminuye de manera grave, la persona necesita diálisis o un trasplante. Sin embargo, a partir de cierta edad, estas opciones se vuelven complicadas y poco viables. Muchos adultos mayores no toleran bien la diálisis y el trasplante se descarta en la mayoría de casos por la edad y las enfermedades asociadas. Por eso, la enfermedad renal crónica es otra de las razones por las que tantas personas no logran prolongar mucho su vida después de los 75. La falta de prevención médica. Si algo he aprendido como uróloga, es que gran parte de los problemas de salud en la vejez se podrían evitar si hubiera más prevención desde edades tempranas. Lamentablemente, muchas personas llegan a los 75 sin chequeos médicos regulares, sin control de la presión arterial, del azúcar en sangre o del colesterol, y sin hábitos de autocuidado consolidados. La cultura de la prevención es débil. Se acude al médico solo cuando aparecen síntomas graves, y en ese punto ya no se puede hacer mucho. Un cáncer de próstata detectado temprano puede curarse, pero descubierto en etapa avanzada suele ser mortal. Una hipertensión controlada desde los 50 puede evitar un accidente cerebrovascular a los 80. Una diabetes bien tratada puede impedir la insuficiencia renal en la vejez. Lo que sucede es que la falta de prevención convierte a la edad en un enemigo implacable. No es que cumplir 75 años sea en sí mismo un riesgo de muerte, sino que llegar con múltiples enfermedades no detectadas ni tratadas reduce drásticamente la capacidad de sobrevivir. La medicina preventiva incluye revisiones periódicas, vacunación adecuada, exámenes de sangre, evaluación del estado nutricional, control del peso y educación en hábitos saludables. Todo esto debería comenzar desde la juventud, pero incluso en la vejez puede marcar la diferencia. La interacción de los factores. Lo más importante es entender que estos factores no actúan de manera aislada. Un adulto mayor puede tener al mismo tiempo enfermedad cardiovascular, fragilidad muscular, deterioro cognitivo y problemas renales. Cuando estas condiciones se suman, la capacidad del organismo para resistir cualquier crisis se reduce casi a cero. Un resfriado puede convertirse en neumonía. Una caída puede desencadenar inmovilidad definitiva. Un olvido puede llevar a olvidar los medicamentos. Una mala función renal puede complicar el uso de fármacos esenciales. Así, cada detalle se convierte en un riesgo potencial. Es la combinación de estos 5 grandes factores la que explica por qué la mayoría de las personas no logran prolongar mucho su vida después de los 75. No es un solo órgano el que falla, es el sistema completo que, agotado por los años y por el descuido acumulado, deja de sostenerse. La oportunidad de cambiar el destino. Aunque todo esto pueda sonar inevitable, lo cierto es que no lo es. Hay personas que superan los 90 o incluso los 100 años con lucidez, movilidad y relativa independencia. ¿Qué hicieron diferente? La respuesta está en los hábitos y en la prevención.
Quienes llegan a edades avanzadas con mejor calidad de vida suelen tener en común una alimentación basada en alimentos frescos, actividad física constante, vínculos sociales sólidos, control médico regular y un propósito de vida claro. Esto demuestra que la genética no lo es todo. La herencia puede influir, pero las decisiones de cada día tienen un peso enorme en el envejecimiento. Comer de manera equilibrada, moverse todos los días, mantener la mente activa, cuidar las relaciones personales y acudir al médico de manera preventiva son acciones que marcan la diferencia. Reflexión final. La mayoría de las personas mayores no viven mucho después de los 75 por la suma de 5 razones principales: enfermedades cardiovasculares, pérdida de masa muscular y fragilidad, en deterioro cognitivo, problemas renales y falta de prevención médica. Cada una de estas razones tiene un trasfondo claro y, lo más importante, un margen de acción. No se trata de resignarse a que el cuerpo falle después de cierta edad, sino de entender que la vida se construye con hábitos, disciplina y cuidado desde mucho antes. Llegar a los 75 no debería ser visto como el principio del fin, sino como una nueva etapa que, si se afronta con preparación, puede vivirse con plenitud, dignidad y calidad. La clave está en sembrar desde hoy lo que se quiere cosechar en el futuro.